Benvinguts a l'Ambaixada d'Espanya a Andorra. Avui tenim el plaer de poder presentar un llibre amb una de les autores, és un llibre col·lectiu, que és Ante el desorden del mundo, odio, violencia y emancipación. Amb la professora Rosa María Rodríguez Magda, que ens acompanya avui. Havia de venir també el professor Manuel Cruz, però malauradament no ha estat possible, però afortunadament la tenim amb ella perquè ens pugui parlar del llibre. Malauradament no l'he llegit perquè hem tingut problemes a la duana i crec que per això també no serà possible comprar el llibre aquí com fem sempre les presentacions, però en fi, espero que es podrà trobar, es troba a les llibreries. I ens acompanyen també l'Àngels Mac, de la Societat Andorrana de Ciències, i Josep Carles Laínez, prou conegut per les seves col·laboracions a la premsa, també l'andorrana. En fi, la trajectòria de la professora Rodríguez Magda és molt àmplia, col·laboracions amb moltes universitats d'arreu del món, moltes d'Amèrica Llatina, especialitzada també en feminisme, i la veritat és que tinc molt d'interès a sentir-la. Jo, com dic, no he pogut llegir el llibre, però sí vaig llegir l'entrevista que em van fer ahir al diari i he buscat per internet, i la veritat és que m'ha recordat el que expliqueu al llibre, una frase que diu que els odis, les tribus ja no hi són, però els odis tribals encara sí. I em fa l'efecte que a la modernitat, malauradament, hem de conviure amb aquests fenòmens. En fi, moltes gràcies. Parles tu ara, Àngels? Sí. Molt bé, doncs deixo la paraula. Moltes gràcies per la vostra. Moltes gràcies, senyor ambaixador. Bé, bona tarda a tothom. Estem molt contents de poder fer aquesta col·laboració junt amb l'Ambaixada d'Espanya per parlar d'aquest llibre, sobre aquest llibre, que parla de temes molt actuals, massa actuals, per desgràcia, perquè odi, violència, realment veiem que la societat actual ha anat creixent. Les xarxes socials potser han ajudat a que aquest problema vagi engrandint-se, i volíem aprofitar que la doctora Rosa María Rodríguez Magda la teníem per aquí, perquè ens en fes 5 cèntims. De fet, tot va començar amb unes conferències que es van fer a Buenos Aires i que va anar ampliant-se en el temps, i realment cadascun d'aquests 3 temes estan tractats per 3 filòsofs diferents, i en aquest cas l'emancipació és el que ha tractat la Rosa María. Ella és filòsofa i escriptora, és doctora en filosofia per la Universitat de València, ha estat donant classes gairebé arreu del món, perquè ha passat de París a Mèxic, de Mèxic a Puerto Rico, a Nova York, a Colòmbia, a Tòquio. Clar, ha anat en diferents llocs difonent
la seva visió de l'àmbit del feminisme i de la filosofia en aquest àmbit. Ella també ha fet creació literària, ha publicat infinitat de llibres, no us els llegiré tots, però només us ensenyaré que té tota aquesta llista. Per tant, és realment una activitat frenètica. Ha estat dirigint la revista Debats de València i és una persona coneguda també per haver estat o ser columnista de diferents diaris, i també us volia dir que ha estat promotora i firmant de la Declaració de Responsabilitats i Deures Humans presentada a l'Assemblea General de la UNESCO. Per tant, és una persona que té una visió molt àmplia de la problemàtica que hi ha en el món. I ens acompanya també en aquesta taula el Josep Carles Laine, que ell és llicenciat en Filologia Hispànica. Espera, que canviem de paper. I en Filologia Catalana i diplomat en Llenguatges Audiovisuals. La seva debilitat són les llengües en perill d'extinció, que li són per família conegudes. Ha escrit llibres, ha escrit poesia i escriu també en diversos diaris d'aquí a Andorra. Ha estat visquent a Andorra durant un temps i ha continuat tenint aquests lligams amb nosaltres, amb el país, amb la Societat Andorrana de Ciències, amb la que ha col·laborat diverses vegades. I també va ser cap de redacció de la revista Debats, i en aquest cas és una sort de poder-nos tenir tots dos aquí avui aquesta tarda. I sense més li passaré la paraula a un dels dos, perquè això serà més aviat un diàleg entre els dos, que jo només puc fer que acompanyar-los una miqueta. Endavant. Bona vesprada, bona tarda a tots. El plaer és nostre, evidentment, Àngels, tant per l'acollida de l'Ambaixada d'Espanya com de la Societat Andorrana de Ciències per a realitzar aquest acte d'un llibre que va eixir fa molt, que ha sigut reeditat fa poc i que, malgrat el temps que ha passat en aquest interval, malauradament continua sent de molta actualitat tots els temes que s'hi tracten. Com que el llibre, ja ho ha comentat el senyor ambaixador, no es troba a disposició del públic per qüestions que van més enllà del que podríem nosaltres suposar o desitjar, sí que els comentaré més en concret qui són els autors del llibre, a què s'han dedicat i sobretot fer una panoràmica general per a que després Rosa Maria Rodríguez Magda ja faci la intervenció, diguem-ne, més teòrica o més a manera de conferència. El llibre va ser coordinat en el seu moment per Manuel Cruz, que és filòsof, autor de nombrosos llibres, actualment senador, va ser també president del Senat d'Espanya i va seleccionar una sèrie d'autors i d'autora, perquè de les 3 autores que hi apareixen, 2, Amelia Valcárcel i Rosa Maria, corresponen a aquesta segona onada del llibre, per a tractar de temes que en aquell moment i ara com dia eren radicalment immersius, imminents i necessaris sobre els quals reflexionar. L'odi, la violència i l'emancipació. A banda dels autors que he anomenat, trobem Néstor García Canclini, d'origen argentí, Carlos Tibau, Beatriz Sarlo,
Aurelio Arteta, Alicia García Ruiz, Javier de Lucas i Daniel Gascón. Jo crec que Javier de Lucas i Daniel Gascón també corresponen, o almenys Daniel Gascón, que és, a banda d'autor, de narrador i de col·laborador del País, també reflexiona sobre el tema de l'emancipació i ho fa també en aquesta segona onada que us dic. Per quina raó és important este llibre? Primer de tot, i ho dic des de la meva condició d'estudiós de la literatura, jo no soc filòsof, perquè es pren l'assaig com a gènere, tant en castellà com jo crec que també en català, i això que en català sí que hi ha una tradició diarística, dietarística molt bona, no tant en castellà, sí en quantitats generals, però per lo que és la minoria de la llengua catalana no d'eixa manera, però sí que hi ha una tradició diarística, assagística, de petits assajos, de petites reflexions, que no arriben a aforístiques, i de, com dic, petites reflexions que poden ser 4, 5 pàgines, 7, 8, 10, com tenim en este volum. Un dels mestres en aquesta manera d'assajar l'assaig seria Joan Fuster, també autor d'articles, de petites perles que trobem en la seva prosa o també en la seva literatura aforística. Però dic que l'assaig com a gènere, i ho dic per experiència pròpia com a gestor de premis literaris i com a interessat també en el tema, no té ni la sort, ni la gràcia, ni la tradició que té el nostre país veí i doblement veí, que és França, on l'assaig és un art, on l'assaig té una tradició, des de Montaigne, si no abans, de reflexionar sobre alguns temes sense necessitat d'aportar dades, sense necessitat de fer estudis sociològics, filosòfics, històrics, sense la necessitat d'unes notes a peu de pàgina que de tant en tant carreguen massa un text. Així que aquesta seria la primera dada important d'este llibre. No és un estudi sociològic sobre l'odi, l'emancipació i la violència i l'emancipació, sinó que és un recull d'assajos molt diversos. Es parla des de la violència d'ETA fins a la violència queer, molt moderna, esta última. I esta, com es deia, és la primera dada important. La segona ja l'he comentada. Es tractava de posar al dia un llibre que abans va aparèixer, també coordinat per Manuel Cruz, en no tants autors, en alguns de diversos, sobre els 3 temes. Ara, ens hauria de cridar una cosa a l'atenció en el títol. En el d'enguany, jo crec que és d'enguany, que és de 2023, el volum, tenim un títol, Ante el desorden del mundo, que no apareixia en la primera edició, que era només Odi, violència, emancipació. Això em porta a una reflexió, i ja sí, jo ja li poso la muleta pràcticament per utilitzar un símil d'Auria Rosa Maria, la reflexió de per quina raó fa 3 lustres no existia aquesta idea d'un desordre del món, fa 15 anys, jo crec que de 2006 és la primera edició del llibre, i en canvi ara, 15 anys després, quan se suposa que hem anat a millor, o en teoria hauríem d'haver anat a millor, parle com a societat europea en general o fins i tot mundial, cal explicitar molt bé per part del coordinador que hi ha un desordre del món. I el coordinador, com dic, Manuel Cruz, ho explicita a l'inici de la seva introducció, amb un canvi de pregunta. Un canvi de pregunta que ja et porta a rellegir tot el que has llegit d'ell i a plantejar-te tu també si la primera pregunta que ell planteja té validesa encara o si només hem de substituir-la o si ens cal substituir-la per la segona. Cite: si hace pocas décadas la pregunta que mejor expresaba nuestra perplejidad ante lo humano se podía formular en términos de ¿alguien entiende lo que nos pasa?
¿Acaso hoy el mismo interrogante haya virado hacia este otro? ¿A alguien le importa entender lo que nos pasa? Este desviament de què ens passa o algú entén, a algú li importa allò que ens passa, crec que és un definitori del llibre i del qual parlarà Rosa Maria, perquè ella ha treballat la modernitat, ha treballat la postmodernitat, és creadora del terme transmodernitat, ja que més o manco sí que té idea de què pot passar-nos, o si ens importa algú, si importa algú de nosaltres, què està passant i per quina raó hauria d'importar-nos. És Néstor García Canclini, l'autor que ha decidit Manuel Cruz que obri l'assaig, el llibre, qui més jo crec que apunta a lo que està passant. I és la desviació, el anar-nos-en d'un món de la política, un món del pacte polític, del pacte social, a un univers on regna la pura economia, on les grans corporacions, on no hi ha multinacionals, sinó els oligopolis, on tot allò que supera l'individu, que supera les comunitats autònomes, en el cas d'Espanya, que supera els països, que supera fins i tot els grans índexs d'unitat, com la Unió Europea, és el que més coneixem, i fins i tot jo crec que organitzacions com l'OTAN, tot allò que supera i que pareixia en els moments de Philip K. Dick o en els més recents de William Gibson, autors de ciència-ficció, que pareixia un món, una ucronia, que era que el món ja no es basaria en un pacte social, ja no es basaria en un debat polític. El mateix Manuel Cruz parla que el debat polític ja no existeix, i això fa molta gràcia en una persona que és senador i ha sigut president del Senat. Diu que el debat polític a Espanya, i jo crec que tot el món, tendeix a ser-ho. És Néstor García Canclini, com ens deia, qui posa esta primera pedra sobre la qual s'hauran de sustentar les altres. No ho fan, els autors no s'han llegit mútuament abans d'escriure les seues col·laboracions. És a dir, no hi ha una persona, no és un llibre, tu escrius i després jo continuo amb allò referint-me, no. Néstor García Canclini escriu la seva aportació i és qui veu esta anomalia, esta dada també tan fonamental. Però este canvi, i jo no m'allargaré més de 15 minuts, que només els avorriré 5 minuts més, este canvi ens porta a pensar que els tres elements del títol, com dia, continuen apareixent en els nostres somnis i malsomnis. Aurelio Arteta, com comentava, té un article sobre la violència d'ETA, de l'Organització Armada Basca, i Manuel Cruz remarca que no l'ha volgut tocar, que no l'ha volgut retocar Aurelio Arteta per aquesta segona edició. L'ha deixat com el va escriure en el seu moment, quan la violència d'ETA encara continuava. Ara bé, odi, violència, emancipació. Jo no sé si ha buscat l'autor, el coordinador del volum, Manuel Cruz, jo no sé si ha buscat una correlació. És a dir, perquè si no podria ser fins i tot perillós. L'odi a una tribu, l'odi a una nació, l'odi a unes forces, ens porta a una violència que, depenent de qui la faça, depenent de qui la faça servir, serà més aprofitada pel poder, serà menys aprofitada, serà més admesa, serà menys admesa, però portaria una violència i aquesta violència, si triomfa, portaria una emancipació. Clar, tots tenim exemples del que pot significar això. Si pensem en la Revolució Francesa, evidentment hi ha un odi de les classes populars cap a unes classes altes, hi ha una violència i arribem a una emancipació. Amb la independència dels Estats Units tindríem la mateixa cosa. Un odi, no sé fins a quin punt, perquè aquells eren molt elegants, arriba a una violència, una guerra,
i una declaració que és quan anys anterior de la de la República Francesa estableix el límit de l'edat contemporània, el límit per baix. Ara bé, jo no crec que, i això ja és una qüestió personal, quan la gent parla d'odi i el fa servir el verb en intransitiu, jo em sent una mica incòmode. Odiar o l'odi sense un objecte em sent incòmode, sobretot si l'odi sempre va referit a determinat sector, a determinat àmbit social, a determinada ideologia també, com si les ideologies no foren un conjunt de lluites internes entre elles mateixes i dins d'elles mateixes. Per això jo m'agradava plantejar, quan estava llegint el llibre, que més que odi, violència i emancipació, que podríem situar en contextos històrics molt determinats, però després també tenim exemples de tot el contrari, la lluita d'Irlanda per la unificació no ha reeixit. I com hi ha tantes altres, fins i tot la mateixa d'Aurelio Arteta, d'ETA, si la lluita militar o la lluita terrorista d'aquest grup era imposar o no imposar, defendre, lluitar per la independència, Euskal Herria actualment no té independència, no és un estat a l'ONU. O sigui que exemples de lluites reeixides i fracassades n'hi ha. Però quan pensem en de quina manera aquests tres elements del títol, odi, violència i emancipació, s'incardiren en les nostres vides particulars, i potser això també caldria remarcar-lo, jo crec que no hi ha tant odi com ràbia, impotència, ressentiment, que no hi ha violència, pot haver-ne, però també hi ha un cert abatiment, i el que porta és a la no emancipació. Jo, comentant abans en un amic aquesta qüestió, li deia, mira, l'exemple que hem tingut recentíssim de les revoltes a França per la qüestió de la pujada de l'edat de jubilació d'Espanya és tant, jo no sé si és que hem d'estar encantats els espanyols, hem de vantar-nos del fet de ser taoistes purs, que hem arribat a tal grau de saviesa que quan es va fer a l'estat espanyol no va passar res i va pujar a 67 quan així estan lluitant pel 64 i a Espanya no va passar res. Jo no sé si som taoistes, absolutament persones tan sàvies que ho acceptem perquè té igual tot, o si continuem en la idea que els francesos són l'exemple de lluita que els espanyols no seguiren, que també és un punt molt delicat. Parle de la reivindicació justa, jo no parle de cremar botigues, evidentment, no estic parlant d'això, parle de la gent que veu com alguns drets que tenia o que la societat pensava adquirits, li diuen s'ha acabat. I s'ha lluitat, i clar, en una tradició de més de 200 anys de lluita per lo que creuen convenient, són admirables. Acaba ja, després d'aquestes reflexions no massa agradables, ja m'he excedit una mica del temps que tenia, apel·lant a un terme que no es veu, però jo crec que podria, que no es veu, que no es cita explícitament en el llibre, però que potser sí que està darrere de tot. Està darrere de l'odi, està darrere de la violència, està darrere de l'emancipació. I és el terme sinceritat. Jo crec que la sinceritat és essencial. Encara que siga sinceritat per a saber que el món s'ha construït i es construeix sobre la violència. Malauradament és així, o sigui, és una desgràcia, no hauríem de caure en aquest parany,
però el món s'ha construït sobre la violència. No parlaré del tema, però en una conferència que vaig pronunciar fa molts anys sobre l'estat d'Israel, i no diré si a favor o en contra, esmentava una cita d'un autor palestinià en la qual ni recorda l'autor ni recorda exactament la cita, però deia que qui defensava Israel havia de saber que defensava un estat construït amb pistoles, amb bombes, amb força, sobre la força, sobre la invasió de territoris. La meva idea va ser que, per desgràcia, la major part d'estats s'han construït així. O sigui, això que es pot criticar un estat, es pot criticar el que vulguem, evidentment són persones lliures, en estats lliures, però per desgràcia la major part dels estats, llevat d'alguns pocs, si no s'han construït sobre batalles, si no s'han construït sobre violència d'alguna mena o d'una altra, estarem, com en el cas d'Andorra, davant una singularitat. Deia ahir l'autor, un conferenciant, Isidre Bartomeu, una conferència que va fer a Crèdit d'Andorra, una singularitat verdaderament majestuosa. I jo crec, i tant que agraïm, després de la sinceritat, que per a mi és un plaer, per si no ho havia dit, i encara que tant el senyor ambaixador com la meva amiga Àngels Mac ho ha comentat, per a mi és un plaer estar en un país en el qual vaig viure de xicotet, molt poc, perquè meus pares treballaren així, sobretot en familiars que hi tenien, que jo no sé de quina manera als 4, 5 anys, als 6 anys ja no, perquè jo ja no vivia així perquè vaig escolaritzar-me a la ciutat de València, però de quina manera totes les muntanyes, i en aquell moment estic parlant de fa 50 anys, el paisatge era molt distint, sense tanta edificació, i de quina manera aquells mesos així impactaren tant en mi que he volgut reprendre quan ja era adult aquest vincle amb aquest país que admire i que estime. Moltes gràcies. Buenas tardes. Gracias en primer lugar a la embajada, señor embajador. Es un honor estar aquí. Gracias a la Societat Andorrana de Ciències, sobre todo Àngels Mac, Antoni por ahí. Bueno, ¿qué puedo decir de la posibilidad no solamente de hablar un libro, sino de compartir con todos ustedes reflexiones sobre temas que me parecen importantes y lo más terrible, lo ha dicho Josep Carles, o sea, perdurables. Efectivamente, es la primera edición de este libro, que no son los mismos participantes, porque Manuel lo que dijo es, bueno, sigue siendo vigente el libro, sigue siendo vigente. Entonces nos invitó a una serie de expertos, pensadores, gente de estas que nos gustan reflexionar sobre las cosas, para completarlo y adecuarlo al presente. Voy a hacer primero una referencia a lo que tú has comentado. Evidentemente no es una progresión. Me lo ha puesto un poco en bandeja. Odio, violencia, emancipación. No está previsto de esa manera. O sea, primero se odia, después se mata y después se toma la Bastilla. No. Precisamente la reflexión es un poco al contrario. ¿Qué nos pasa actualmente? Y para saber qué nos pasa actualmente, hay algunos de los autores que, por ejemplo, Carlos Tibo dice, bueno, hay un odio bueno y un odio malo. ¿Odiar siempre es malo o puede ser bueno? Y esto nos llevaría a otra pregunta. ¿Hay una violencia buena y una violencia mala? ¿El fin justifica los medios? ¿Cuándo acaba digamos, consecuencia de la violencia? Y lo estamos viendo en las noticias con los candidatos de Bildu que han retirado precisamente su candidatura ante, digamos, el escándalo, por así decir, de cómo personas que tenían las manos manchadas de sangre podían después gestionar la democracia. Pero por otro lado, la justificación es no se trata de rehabilitar a las personas,
Luego, si las personas han cumplido, deben ser otra vez ciudadanos. Simplemente este ejemplo a colación de que no tenemos las cosas claras ni en el odio, ni en la violencia, ni en la emancipación. Antes de centrarme en algunos de los temas, porque hay temas muy actuales, pues antes de eso ustedes van a sufrir un poco de filosofía. Y además lo digo con un poco de humildad y resquemor, porque sé que nuestro embajador es también licenciado en filosofía y entonces lo mismo me dice. Pero bueno, lo intentaremos. ¿Y por qué me voy a meter en la filosofía? Porque muchas veces parece que esto de los filósofos es algo que ocurre entre nosotros y ya está, no pasa más allí. Pero resulta que cosas que hablan los filósofos después se trasladan a la sociedad y después incluso se generalizan. Entonces, cuando se habla de modernidad, cuando se habla de posmodernidad, y ahora se dice mucho como un insulto, esta izquierda posmoderna, estos posmodernos, bueno, resulta que todo eso salió de una configuración filosófica que después se generaliza y después se banaliza, pero adquiere como una prestancia o bien de odio o bien de aceptación. Entonces, por ser un poco, tampoco me voy a extender mucho, actualmente estamos en una situación donde el futuro no nos resulta agradable, donde casi se podría decir que no hay futuro. Está el problema económico, acabamos de pasar una pandemia, pero nos amenazan con muchas más pandemias. Indudablemente la crisis económica, el cambio climático, que te puede decir no existe cambio climático, bien, pero lo bien cierto es que hay épocas donde aún desde la penuria el horizonte se veía con esperanza. Después de una guerra, hablo de la guerra mundial o hablo de la guerra española, aún las personas con todo el sufrimiento, dependiendo del bando en que estuvieran, pues efectivamente pensaban que adecuándose, trabajando, todo iba a ir a mejor. Claro, no podía ir a peor porque se sale de una guerra. Ese esfuerzo ahora no se tiene. No se tiene el esfuerzo, sobre todo no se tiene la creencia. Parece que estemos como en un punto de apocalipsis. Sabemos que lo mejor ha quedado atrás. Claro, después las generaciones más jóvenes pues se cabrean, se enfadan y dicen, bueno, ¿qué nos estáis dejando? Pero lo bien cierto es que no pensamos que las cosas vayan a ir a mejor. ¿Por qué no pensamos esto? Hay también una razón política importante, y es que con la globalización y las nuevas tecnologías ha habido un cambio brutal de lo que podía pasar hace 40 o hace 50 años. ¿Esto qué importancia tiene? La globalización hace que los estados nacionales sigan teniendo sus propios problemas y las obligaciones de solucionar esos problemas. Sin embargo, no tienen la posibilidad de solucionarlo porque los problemas son globales. Como los problemas son globales y los estados no los solucionan, la gente se cabrea. Y entonces hay como un descrédito de esos estados. ¿Para qué nos servís? Si no paráis la crisis, si no podéis imponer nada, si lo mandan todo desde Estados Unidos, desde no sé qué, desde el Club Bilder. Depende del nivel que tengas de conocimientos o del nivel que tengas de visión conspiranoica, pero lo bien cierto es que los estados nacionales han dejado de ser poderosos, han dejado de ser respetados. Y de ahí nos viene la crisis de la democracia. La democracia parece que algo que se construyó, y vuelvo con una fuerza diferente a partir de la Segunda Guerra Mundial, diciendo, bueno, vamos a ponernos sensatos, vamos a respetar los derechos humanos, vamos a respetar los acuerdos internacionales, esto tiene que caminar. Bien, esa visión es la que actualmente ha hecho crisis, y con ello la propia democracia. Cuando la democracia y las instituciones resulta que no pueden ofrecer lo que los ciudadanos quieren, hay una polarización. Hay una polarización y viene el populismo. Estamos observando cómo el populismo crece a derecha e izquierda. Incluso es curioso porque hay un pensador, Ernesto Laclau, que no, además está muerto, pero no participa en el libro, que hablaba
mucho de cómo se gestaba el populismo. Dice, el populismo se gesta de alguna manera haciendo equivalentes todas las reivindicaciones, convenciendo a los que están reclamando algo de que se asumen esas reivindicaciones. Entonces, el final, o sea, no tiene que haber una teoría. El populismo va construyendo a través de un líder carismático qué es lo que va a ser. Es el resultado. No es una teoría, no es marxismo, por ejemplo, que diga estos son los principios, aquí hay que llegar a una dictadura del proletariado, etcétera, etcétera. No es el liberalismo. Es simplemente, de alguna manera, y lo decía sin mucha crítica, el convencer al pueblo, a partir de la insatisfacción que tiene, de que estamos luchando por todas, que son equivalentes de alguna manera todas las reivindicaciones. Por eso no hay que bajar mucho al dato. Y después manejar a partir de la dialéctica de amigo-enemigo. Nosotros, todos los que reivindicamos, somos el amigo y el enemigo es ese. Luego, fundamentalmente, esa dinámica del populismo que estamos viendo surgir se fundamenta en el odio. Esperamos que no llegue a la violencia, pero se fundamenta en saber que ese es mi enemigo. Indudablemente, en el primer mundo no parece que eso vaya a implicar más allá de, que ya es bastante, de quemar diversas cosas, de golpearse, etcétera. No parece que vaya a implicar una guerra como en una situación permanente que pueda, lo estábamos comentando en Latinoamérica, esa violencia no larvada, sino situada. Luego, no creemos en el futuro. No se cree en la democracia porque se está, de alguna manera, socavando sus bases de credibilidad. Esto por la globalización, pero por otro lado, el hecho de las nuevas tecnologías ha creado una ruptura, digamos, epistemológica, una ruptura en la forma de conocer las cosas. Antes decíamos, ahora también lo decimos, va a aparecer un poco libro, va a aparecer como la película que el de Mi casa, mi dedo y todo esto. Pues bien, libro, palabra, objeto, ya está. Luego, yo hago algo con el libro. Estamos hablando, pues, de realidad, de acciones, de nombres y de referentes para esos nombres. Esto es muy antiguo. Esto es el mundo analógico. Ahora, con broma, cuando estamos hablando, decimos, ya te he visto, mira, ahora te veo en 3D. Lo físico empieza a ser como una especie de rémora. Cuando tú tienes que enviar, y eso es la prueba, ¿ves? Hubieran debido llegar los libros. Cuando tú tienes que enviar una cosa física, eso es una rémora, porque si te lo descargas de internet y es digital, está ya en el momento. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que ha habido una ruptura social, epistemológica, noseológica, conceptual, vivencial en los últimos tiempos. He intentado señalar algunas de las características que la globalización hace con respecto a la falta de credibilidad de las democracias. Pero por otro lado, las nuevas tecnologías han ido cambiando la referencia material por la referencia virtual. Bueno, ya estamos viendo en el último estadio cómo el chat GPT o GPT, vale, sí, podría estar aquí dando la conferencia y ustedes también podrían ser pues personas virtuales y no pasaría nada. Después, a lo mejor si lo grabamos bien, pues lo mandamos y no hubiéramos salido de casa. Pero ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que para nosotros lo verdadero es aquello que aparece, es aquello que está en la pantalla. Lo decíamos hace 15 años, pues mira, para que algo exista, para ser famoso tienes que salir en la tele. Bueno, eso es prehistórico. O sea, para que algo exista realmente tiene que estar en los medios, tiene que tener una imagen. Por lo tanto, el criterio de verdad es lo virtual. De aquí que hablemos de la posverdad. ¿Qué es la posverdad? El hecho de que algo nos parezca lógico, coherente, con la adhesión de nuestra creencia, sin necesidad de bajar a comprobarlo. Porque ¿cómo se comprueba una noticia si es verdadera o falsa? Porque resulta que otro grupo de medios
de verificación te dicen que es verdadero o falso. Bueno, ¿y cómo sabes que esos medios no están llevados por cierto interés? Hay como una circularidad de los medios de comunicación y hay como una prepotencia de lo virtual. Por lo tanto, se nos escapa la realidad entre las manos. Y aquí sí que quería volver a la parte, digamos, más filosófica. En filosofía se habla de modernidad como, bueno, hay distintas dataciones, ¿no? Se puede hablar de modernidad, el descubrimiento, el encuentro de los dos mundos, el descubrimiento de América, entre comillas, sin entrar a matizar supuestas críticas. Bien, en ese momento parece que la modernidad aparece cuando el mundo para los europeos se completa. Indudablemente ellos ya estaban allí, y aunque no lo tuvieran completo, pero vamos, desde el punto de vista para los europeos se completa el mundo. Bien. Otra forma de caracterizar la modernidad es el cogito ergo sum de Descartes. Claro, los franceses que venden muy bien las cosas, porque frente al descubrimiento de un mundo, el señor en un gabinete diciendo pienso, luego existo, es un poco comedido. Pero bueno, tiene la importancia de decir, a partir de mi pensamiento, sin la justificación de lo divino, sin la justificación de la creencia, yo voy a intentar fundamentar racionalmente, metódicamente, aquello en lo que creo. Por otro lado, la modernidad tiene un discurso, digamos, filosófico. Ese ya empezaría en la Ilustración. El hecho de decir, atrévete a saber, busca lo mejor, el progreso, la justicia, la emancipación. Hay otra visión de la modernidad que podríamos centrarlo en el desarrollo industrial, en ese progreso también que supone el no el destruir la naturaleza como ahora pensaríamos, o desarrollo industrial, no, en esa especie de optimismo que se tiene en el siglo XVIII. Todo eso son relatos de la modernidad y están caracterizados precisamente por una creencia en la razón, por una creencia, bueno, la física relativista de Newton, por ejemplo, por una creencia en la realidad, en la razón, en la experimentación, en el progreso. Eso me parece que deja de ser tan obvio en lo que se denominó posmodernidad. Posmodernidad es un concepto que, aunque estaba creado anteriormente relativo a la filosofía, en los años 80 François Lyotard comenta, el decir, bueno, ya no son posibles los grandes relatos. Los grandes relatos de esa modernidad que creía en el sujeto, en la razón, en el progreso, etcétera, ya no son posibles. Porque nos hemos dado cuenta de que eso es un poco falso. Serían necesarios simplemente como microrelatos, esto es, la racionalidad que aplica la física, la racionalidad que aplica a lo mejor pues una asociación, la racionalidad que se aplica al arte, pero esos serían microrelatos, no grandes relatos. Es imposible ya un gran relato. Y junto con ello, toda la corriente de filósofos postestructuralistas que después se van a Estados Unidos, es importante que se vayan a Estados Unidos, ponen de moda esa crítica. No tenemos grandes relatos, tenemos pequeños relatos, tenemos lo fragmentario, lo heterogéneo, lo plural. Todo eso se va a Estados Unidos y se junta con la visión estadounidense pues contra el pacifismo, su visión del feminismo, contra la guerra de Vietnam, etcétera, contra el racismo. Todo eso se junta y después vuelve otra vez a Europa como una moda que, si nos fijamos en los años 80, todo el mundo quería ser posmoderno. La movida madrileña decía que era posmoderna. ¿Por qué? Porque quedaba muy bien, y todo eso debilitó el sujeto político. Ya no era posible pensar en la revolución. Si os acordáis, en ese momento, pues ser del Partido Comunista era ya como una vergüenza, siendo que unos años antes era la única forma posible políticamente y tal de decir. Luego las cosas van cambiando. ¿Qué ocurre pues con esa moda de la posmodernidad? ¿Qué decía la posmodernidad? Realmente eso, que todo es fragmentario, que no es posible los grandes relatos, que todo es fluido, que todo cambia, que realmente los sujetos están condicionados por muchas determinaciones y que no existe el sujeto autónomo independientemente de las circunstancias. Todo, que además, una cosa muy importante, que la realidad está construida no solamente por la percepción, sino por
el lenguaje, que todo es lenguaje, que creamos las cosas a partir del lenguaje, que si por ejemplo un esquimal tiene 50 formas de decir nieve, es que está viendo muchas más. Bueno, a lo mejor en Andorra hay muchas formas de decir nieve. Yo como vengo de un sitio más cálido, para mí nieve es nieve, es muy bonita, está ahí en la montaña y ya está. Pero bueno, a lo que iba. Efectivamente que el lenguaje condiciona aquello que vemos. Bien, hasta ahí, y que todo se construye. Entonces, conclusión de eso, la realidad se construye, realmente los sujetos son más fragmentarios de lo que parece. Eso ya nos lo había mostrado la filosofía de la sospecha. Freud cuando dice, bueno, a ver, usted se cree que es consciente, pero por debajo está realmente sus tendencias. Luego, no está tan claro que haya como en la modernidad o en la Ilustración, que un sujeto que defienda su autonomía, que busque la libertad, que se encamine hacia el progreso, hacia el conocimiento científico. Bueno, eso hace crisis en los años 80, hasta tal punto que parece que es la única alternativa posible. Y de ahí han venido dos desarrollos importantes. Bueno, ahora decir posmoderno es un insulto, porque como las cosas van así como con hola, si lo han leído en algún sitio y tal, o sea, esta izquierda posmoderna, estos posmos, estos tal, bien. Pero realmente se ha generalizado una serie de supuestos que tenía esa corriente posmoderna en los años 80 y que curiosamente primero estaba en los departamentos universitarios, después estaba también en las universidades norteamericanas y después se hizo como una moda global. Pues bien, eso, y ahora llegaré al tema, no se preocupen, eso ha tenido las consecuencias de si todo es lenguaje, todo se construye. Si el sujeto realmente está determinado por otras cosas, pues el sujeto también es elegible, también es modificable. Con que todo se construye y que todo es lenguaje, es el origen, además con la revolución de cibernética, por así decir, todo, ese es el lenguaje, esa es la razón, la causa de que ahora estamos hablando de posverdad. Si no hubiéramos llegado a esa conclusión de que realmente aquellos de los modernos eran un poco ingenuos y que lo que había que hacer era una crítica posmoderna a esos supuestos, porque la verdad realmente no existe, porque todo es lenguaje, pues aquí lo tenemos, todo es lenguaje y encima ahora las máquinas nos van a decir que es la realidad. Ese es uno de los problemas de por qué en el horizonte estamos estupefactos. Un Kant, sin salir de Königsberg, solo dejó de salir a la misma hora cuando se enteró de la Revolución Francesa. Bien, estaba su pensamiento, estaba la Revolución Francesa y por muchas burradas que hicieran, estaba el pensamiento de que ahí se caminaba hacia algo. Bien, eso por un lado. Después, si todo se construye y perdemos la realidad, tenemos algo también muy importante que va a tratar, y esto se lo dedico a la directora del Instituto de Les Dones, no sé si, y a su compañera, algo que estamos viendo, y es que si todo se construye, el sexo también es un constructo. A ver, ¿ustedes por qué me van a decir que son hombres y mujeres? ¿Qué antiguos son? ¿Cómo que son hombres y mujeres? No, el sexo se construye. Digo, estoy desarrollando la corriente queer que está generando precisamente el último debate en el feminismo. El feminismo se basa en la idea de la igualdad entre hombres y mujeres, no en el reconocimiento de la diferencia, sino en el reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres y en el hecho de que los sexos existen. Porque si los sexos no existen y los datos no se pueden desagregar por sexos, resulta imposible reivindicar la igualdad. Por lo tanto, no se puede, el sexo es un dato. Desde este punto de vista, por ejemplo, las corrientes actuales más transactivistas o más queer te dirían no, y están obrando en coherencia con una visión extrema de
de lo que es el posmodernismo, lógicamente. Si la realidad se construye, si la realidad no existe, ¿por qué usted me va a decir que el sexo es algo muy amplio y es algo que se construye? Bueno, este es uno de los debates fundamentales ahora por el feminismo, porque si el sexo, el ser mujer es un sentimiento, el feminismo no tiene ningún sentido. Si el sexo es un constructo, la igualdad entre los sexos no se puede construir, porque si hoy, mañana, si hoy me siento mujer, el otro día me siento binario, etcétera, no binario, etcétera, no se puede. No se puede lograr una igualdad entre los sexos si el sexo es un mero sentimiento. Este es uno de los debates y me he referido a él porque precisamente Amelia Valcárcel, que hasta hace poco era miembro del Consejo de Estado y es una feminista, una de las feministas más reconocidas de España, trata este problema al analizar la teoría queer precisamente como ejemplo de odio y de violencia, porque se ha gestado, o sea, el decir lo que yo acabo de decir, que los sexos existen, no se puede decir actualmente en muchos sitios. Entonces, a lo mejor quienes no estén en el tema dirán, esta señora qué cosas más raras está diciendo, si es obvio. Pues no, ustedes ya sabrán que J.K. Rowling, la escritora, simplemente por decir esto, que había dos sexos y que el sexo era un referente, pues han pretendido ir en contra de todos sus libros, los autores los artistas de la película, ¿cómo se llama? Anda, pues sí que estás tú puesto en la historia de J.K. Harry Rowling. Potter. Harry Potter, vale, no me salía, perdón. Hicieron un homenaje a Harry Potter, a la película. Todos los actores dijeron que no querían saber nada de J.K. Rowling, que era precisamente la que había imaginado esa historia, porque era una transfoba. Bueno, este es un debate importante que está haciendo precisamente que muchas feministas sean perseguidas y atacadas. Entonces, eso es una forma de odio muy, muy curiosa y muy novedosa que trata Amelia Valcárcel en este punto. Pero vamos, volvamos un poco a otros temas. Otros temas que tienen que ver con que la realidad no existe, bien, la realidad se crea. Entonces, ¿se crea a través de qué? De redes sociales. Luego, si se crea a través de redes sociales, lo curioso es que antes nos odiábamos a pelo. Es decir, mira, este señor pues no me cae bien y perdone, y lo voy a odiar. No, ahora no. Ahora resulta que la cultura es endogámica. Si ustedes todavía ven la tele, es que pertenecen a una generación antiquísima, porque los jóvenes no ven para nada la tele. Entonces, si se ven solo las series que uno elige, o se ve solo aquellos youtubers o tiktokers que uno elige, resulta que la mentalidad está endogámica, dentro de aquello que quieres y que te gusta. Si después vais a Twitter, resulta que te encuentras con alguien que dice lo contrario de lo que te gusta. ¿Y eso cómo va a ser? Luego, entonces, esa comunidad, y lo comentaba con la periodista ayer, pero lo comentaba porque es idea de Manuel Cruz, el decir, bueno, ¿hasta qué punto las comunidades están cohesionadas hoy en torno al odio frente al otro? Lo que antes cohesionaba las comunidades, que podía ser mi país, mi barrio, mi religión, todo eso ha perdido un poco la capacidad, sobre todo de la misma manera que estábamos viendo que el país, la noción de país, de nacional, bueno, eso sería un poco más. O sea, ha perdido la cohesión el Estado nacional y por eso el populismo reivindica una visión más fuerte del nacionalismo, porque el Estado nacional democrático queda como muy suave y además no tiene fuerza. Se necesitan ideas fuertes. Pues bien, si todo esto que estábamos diciendo de los jóvenes y no tan jóvenes, cuando entras en las redes sociales, el único criterio ya no es la razón, porque en las palabras que te admite un tuit no puedes establecer la crítica de la razón pura. Por lo tanto, lo único que puedes es atacar, defenderte y ser reconocido por tu grupo. Y eso me parece que de alguna manera es terriblemente violento. Yo estoy hablando mucho, voy a decir dos cosas más y
y paro porque tampoco es cuestión de abusar. Entonces, ¿qué pasa en este libro que intentamos hacer? Ver las nuevas formas de odio, las de siempre son las de siempre, y ver también las nuevas formas de violencia que demarcan mucho cuál es el primer mundo y cuál es el resto del mundo. Evidentemente sería ser un poco yuppie el decir, pues mira, la violencia no... Bueno, en fin, basta mirar un poco fuera para saber que la gente se mata de la forma más brutal o que tenemos una guerra aquí a las puertas. Luego, esa violencia existe desde siempre. Hay formas nuevas de violencia, hay violencia buena, hay violencia mala, se justifica la violencia, cuánto tarda el efecto de esa violencia, hay que perdonar. Algunos de estos temas son los que se desarrollan. Pero claro, el libro quería acabar de alguna forma pues con una esperanza. Entonces, por eso, no es que lleguemos, como tú decías, pero ya sé que lo decías para pincharme, no es que lleguemos a través del odio, después la violencia y así nos emancipamos. No, es justamente, como tú ya sabes, al contrario. Así parece que se vendía la historia. Ahora que no tenemos ese horizonte de futuro, y sin embargo la violencia sigue existiendo, y sin embargo el odio sigue existiendo, ¿hay alguna manera de emanciparse? Yo me ha resultado curioso, porque a mí ya me dijo Manuel, tú, de la emancipación al empoderamiento. Yo digo, bueno, pues bien, yo aplicadamente pienso en esto. Resulta curioso, si se teclea empoderamiento en Internet, casi siempre te sale como nuevo liderazgo, cómo llevar la empresa a sus logros, cómo superarte, pero superarte desde un punto de vista muy del mundo empresarial, por así decir. Sin embargo, el empoderamiento surge, tiene otros referentes, pero sobre todo es Freire, el pedagogo, el que más lo pone en valor para las comunidades vulnerables. Se trata de empoderar. Empoderar es lograr tener poder para realizarse uno mismo. Luego, no viéramos a la gente que tiene un nivel social bajo, o que no tiene un poder adquisitivo, o que incluso está en la marginación, en las afueras de la sociedad. O sea, ese era el esfuerzo. Empoderémonos, y así lograremos que haya un poco menos de diferencia y un poco menos de injusticia. Y a mí me ha resultado, después el término empoderarse, indudablemente, ha sido asumido por todos aquellos colectivos que no tenían poder, porque aquel que tenía poder no hace falta que se empodere, ya tiene bastante. También desde el feminismo, y el feminismo no es un colectivo, porque somos más de la mitad de la población, luego no es un colectivo, pero desde las mujeres se ha logrado, se desarrolló mucho desde el feminismo en la idea de empoderamiento. O sea, una mujer tiene que ser igual al hombre, luego hay espacios donde no lo es, por lo tanto debe estar segura, debe desarrollarse. Bien, todo eso es la prehistoria. Sin embargo, actualmente, cuando, repito, tecleas, empoderarse es tener liderazgo y además estar en lo más alto del mundo empresarial. Yo no digo que eso sea malo, pero resulta muy irónico que un concepto que surge para que los más vulnerables adquieran un nivel menor de vulnerabilidad, se lo haya apropiado de alguna forma el mundo empresarial más alto para decir esto es lo que hay que ser. Y encima, con grandes dividendos, dejando a aquellos que pensaban que se iban a empoderar, pues allí, seguid haciendo el trabajo porque os queda mucho. Entonces, ¿qué hacemos? Pues bueno, habrá que reivindicar la emancipación. Y para reivindicar la emancipación, yo creo que hay que volver un poco solo. No a recreerse la Ilustración, porque está claro que la crítica posmoderna ya demostró que los discursos están situados, que dependen de una clase, que dependen de un país, etc. Vale, vamos a ser críticos. Pero había algo que Kant sí que defendía, y es que había que trabajar para desarrollar la autonomía y la libertad. Yo creo que eso no se ha pasado de moda. Ahora que sabemos la cantidad de trampas que hay en eso de la autonomía y de la libertad,
creo que es necesario volver a defender la fuerza del individuo, porque si les parece, el individuo solo lo defiende a lo mejor un cierto neoliberalismo, que también tiene su trampa, pero después está atacado por los comunitarismos que llegan en forma de populismos, diciendo, no, es demasiado individualista, es un individualismo posmoderno, A ver, centrémonos. Lo comunitario será muy importante, pero si lo comunitario anula al individuo, no estamos haciendo absolutamente nada. El mercado no tiene que anular al individuo, pero lo comunitario, los populismos tampoco deben someternos a una masa que sigue a un líder. Por lo tanto, ¿dónde está la emancipación? Pues volviendo quizás a eso que propugnaba Kant. Señores, aunque ya no creamos tanto en el futuro, aunque no creamos tanto en que vamos a superar el odio, aunque ni siquiera muchos nos digan que lo material no existe, pues ahí estamos y queremos ser un poquito más felices y queremos ser un poquito más justos. Y para eso debemos emanciparnos de todas las trampas y de todas las engañifas que constantemente nos rodean. Esta es mi última palabra. Muchas gracias. Molt bé. Ens has convençut. Realmente es una situación delicada y difícil ver que en nuestro mundo no va a mejorar, sino que va a ir a peor. Por tanto, hemos de buscar soluciones, al menos en el campo del conocimiento, en el campo del espíritu crítico y al menos intentar mejorar dentro de lo posible. Entonces, ¿piensas que tenemos alguna opción ante la inteligencia artificial, ante el intento de que todos vayamos en el mismo sentido en lugar de poder ir en la dirección que queramos, ¿no? O sea, que nos vayan dorando la píldora para que sigamos la dirección que quieren los demás, ¿no? Es que para mí el problema no solamente es la manipulación los algoritmos te hacen encontrar aquello que quiere alguien. Y a mí me gustaría saber, yo cuando le veo la cara a muchos de los programadores o muchos de los frikis, no de los programadores serios, sino de los frikis que ves por ahí, y después de programar me meto en el videojuego y digo, Dios mío, si detrás estuviera Hegel, o si detrás, ya a lo mejor me fiaba, pero este chico que tendrá en la cabeza como para hacer que todos elijamos lo que él quiere y que además dejemos de ver aquello que existe, porque claro, cuando llegó la primera revolución cibernética dijimos, mira qué bien, esto va a ser horizontal y nos vamos a poder comunicar, sí. O sea, ya está visto que no. Entonces, a mí me parece que ese es una forma de alguna manera, es un reto muy importante para salvar. Por otro lado, el otro que tampoco me he podido extender es que lo que era la ética, o lo que era ya no hay lucha, digamos, o política, o sea, está en la gratificación del consumo. O sea, yo busco los likes posibles y además yo consumo y quiero consumirlo ahora, que me lo traiga Amazon o que esté directamente, que me lo pueda bajar del ordenador. Entonces se está confundiendo narcisismo con individualismo. Esto no es, o sea, el individuo es alguien que busca desarrollarse. El malo individualismo es el narcisismo encerrado, es la atomización social, que no es lo mismo. Y por otro lado, después están los salvadores. Los salvadores que nos dicen, no, esto es horrible, es el capitalismo depredador, es además el capitalismo de la vigilancia, por lo tanto, vamos a salvaros, que es donde yo metía a los populistas. Y salen líderes que te van a salvar. Por otro lado, están los que desde cierta postura ética dicen, no, te voy a salvar porque yo me he despertado.
y entonces tenemos la cultura woke o la cultura de la cancelación. Entonces es curioso cómo en medio de este emotivismo, que el emotivismo sustituye a la ética, decir, bueno, no hay ni lo bueno ni lo malo, simplemente hay emociones, y yo si creo y me emociono o me siento ofendido, es que eso es malo. Frente a todo esto nos viene una ética en que dice, no, yo me he despertado y quiero que eso es malo. Entonces eso es racista, eso es sexista, con lo cual ni nadie, porque imagínate Aristóteles, las barbaridades que decía de las mujeres. De luego nosotros podremos impugnar absolutamente todos los filósofos, porque excepto Condorcet y Poulain de Labarre, alguno más, pues no, éramos casi seres a medio camino, a medio hacer. Pero vamos, la idea de la cultura de la cancelación, cuando a lo mejor se prohíbe Ovidio, porque eso, decía una de las alumnas en una cosa que leí, es que claro, eso me parece que incita a la violación y yo me siento ofendida. Pues nada, Ovidio fuera. Ahora que están reescribiendo a Agatha Christie, porque claro, decía los 10 negritos, nada menos, los 10 negritos, qué racista. Las 10 personas de color, no sé. Entonces, estamos entre dos frentes. Por un lado, la inteligencia artificial de algún friki que nos va a mostrar constantemente lo que queremos y además que sabe lo que nos va a gustar previamente. Por otro lado, simplemente la fragmentación del mercado que induce a ese narcisismo de lo quiero ahora y además no voy a hacer ninguna revolución que no es que sea buena la revolución, pero bueno, no voy a hacer ningún cambio social, sino simplemente voy a consumir y me consumo yo misma. Mi identidad me la voy a crear yo porque es otra forma de consumir. Entonces aquí me pongo la silicona, aquí me quito lo que sea, ¿no? Y después está el caso de, que eso ya me llama mucho la atención, dentro de la construcción está quien se pone cosas, bien, de acuerdo. Está quien se cambia de sexo y se mutila. Y está quien a lo mejor le dice, yo creo que me sobra una pierna, tengo 2, por favor, córtemela. Entonces, eso ya me parece, hombre, lo de la mutilación sexual me parece una barbaridad, pero encima lo de ir cortándose miembros y lo estamos viendo. Entonces, lo estamos viendo porque se sustituye la realidad material por el criterio del deseo, la creencia y la emoción. Y a partir de ahí, sin embargo, después viene la cultura woke y la cultura de la cancelación que dice, vamos a cambiarlo todo. O sea, yo qué sé, María Magdalena a partir de ahora, China, asiática, perdón, San Pedro, negro, perdón, de color. Entonces, y eso, y la pobre Agatha Christie, pues qué barbaridades decía. Entonces, nos van a cambiar, francamente, yo estoy un poco decepcionada. Lo que pasa es que si nos van a cambiar toda la historia, y encima nos va a programar cualquier friki loco por ahí, no sé, las personas sensatas, que a lo mejor somos las que por lo menos nos hemos reunido aquí, deberíamos hacer un frente común para decir, por favor, sensatez, razón, en fin, esperemos. d'un costat que podem no saber encara què està passant i d'acord que sigui nord-est o que sigui tot el món el que ens està passant i l'altre que fa la globalització la globalització penso que és un canvi d'escala que encara no ens han preparat i no estem preparats pel canvi d'escala tots aspirem a comunitats més àmplies i la globalització a través de l'economia ens ha portat a aquest nou nivell de lligar un canvi d'escala i aquest canvi d'escala, repeteixo, no l'han canviat, és a dir, continuem pensant en lògica nacional, comunal, local, regional, territorial, nacional, i no fent aquesta lògica local tenim totes les incerteses possibles i aquestes incerteses porten que pugui sortir tot, que puguin plantejar-se com a nacionals o com a altres tot tipus de comportaments i de conductes. I per tant, hem de pujar aquest nou vincle d'evolució. O sigui, pujar, baixar o avançar. Crec que, com que deies tu, que sigui, tot és cíclic. És a dir, el temps, les estacions, el dia, la nit. És a dir, estem en una realitat natural que ens agradi o no. Siguin cicles. La
zona, els pobles, uns temps que estàs allà, una maduresa i una transformació, no sabem molt bé. Per tant, encara no acceptem això, és a dir, la imaginació i la creació de llenguatges narratius vius podem crear tot, però creem el que poder som capaços d'imaginar, no més. I anem avançant poc a poc, no? Però penso, diguéssim, a nivell l'arquitecte d'ocupació del territori, m'ha preocupat entendre què està passant, perquè estem ocupant el territori de la manera que l'estem fent, però intentes racionalitzar i entendre això. I és aquest canvi d'escala que penso que la globalització doncs ens ha portat aquí. El model d'ocupació del territori, posant aquí la reflexió, fins als anys, fins a la Segona Guerra Mundial, els estats escollien tancar la globalització un aspecte important és l'obertura econòmica. I l'obertura econòmica ha implicat que les fronteres siguin obertes, cap estat es pot tancar. En canvi, el model anterior de colonització era la colonització. Els estats es tancaven i podien aspirar a ordenar el territori. Avui, diguéssim, cada territori té l'oferta que té, però la demanda és global. Poden rebre impactes de tot el món. I per tant, com fas front aquí? Jo, diguéssim, perquè soc molt optimista, l'únic consol que em faig és el creixement holístic. És a dir, han de ser capaços d'imitar la natura i cada escala, és a dir, estem en una escala que s'ha obert un nou nivell i hem de ser capaços de crear l'equilibri, buscar l'equilibri a cada nivell o escala o fase o tal. No volia dir res més, perquè és molt poc, és el tema, i t'agraeixo molt els àmbits que has obert. Sí, supongo que esa sería una posición sensata. Lo que ocurre es que nos estamos cargando la naturaleza y por otro lado el ser humano ha comenzado a ser simplemente una fase en la evolución y el transhumanismo financiado terriblemente, y si lo financian es porque piensan que es posible no alargar la vida sino ser inmortal. Entonces el transhumanismo como corriente actual nos convierte ya no en cyborg, no en personas que tienen trozos diversos, sino como especifican, o sea, el ser humano es imperfecto. De la misma manera que hemos sabido que la naturaleza es imperfecta y por eso la transformamos, sabemos que el ser humano es imperfecto y por eso lo vamos a transformar genéticamente, biológicamente y de cualquier manera, creando esa simbiosis, si es posible incluso, como decía Tipler hace mucho tiempo, transfiriendo la mente a un soporte que sea menos frágil, que es el soporte humano. Entonces estamos ahí, indudablemente esa visión holística es la única que nos podría salvar, pero por eso nos tenemos que poner a pensar. No sé si, aunque nos pongamos a pensar, tendremos la suficiente fuerza, pero por lo menos resistiremos un poco. Si algú més vol fer algun comentari, senyor ambaixador. Si lo he entendido bien, uno de los elementos que caracterizan estos nuevos odios es la lógica amigo-enemigo. Pero claro, esto inevitablemente evoca, por ejemplo, Carl Schmitt, Pisano y cosas que no son precisamente nuevas, que pasaron hace 90 años, ¿no? Bastante inquietantes. Esto está ahí en el menú. Yo creo que está en el menú. A mí me llamaba mucho la atención cómo Carl Schmitt era reivindicado a izquierda y derecha por muchos pensadores actualmente y por muchos políticos. Entonces, eso, Carl Schmitt y unido al populismo de Laclau ha sido la base de una opción política que ya no es tan política porque se está deshaciendo como opción que emerge desde el 15M y después constituye Podemos y después de alguna manera, pero está ahí como base. Entonces a mí también me ha preocupado un poco porque claro, lo que pasó después de seguir eso fue bastante triste y lo sabemos, no hace falta irse muy lejos y eso, lo que tú dices, son 90 años, o sea, no cabe decir, ¿cabe con odres viejos hacer cosas nuevas? Esa sería un poco la... ¿Y tú qué piensas?
demasiado clara, pero cuando has hecho este comentario, pues indudablemente he pensado en esto. En estos días, pues, este año hace 90 que la República de Weimar se desapareció y vino lo que vino, ¿no? Entonces, pues sí, claro, si los nuevos odios se parecen a los viejos, vamos mal. Y yo creo que peor, ¿no? Porque tienen dinámicas diferentes, a lo mejor más inocuas, porque claro, lo bueno o lo malo te pueden cancelar y eso es terrible. O sea, que por odio cancelen a una persona cuando entonces ya no le publican si es escritor, ya no puede encontrar trabajo porque se le ha dicho que es tal, eso es terrible, pero siempre es mejor que te claven un puñal directamente o te peguen un tiro, o sea, es un nivel que en el primer mundo pues nos parece más tolerable. Y por otro lado, el desarrollo del narcisismo, del hedonismo, de todo esto que venimos diciendo, yo creo que hace muy poco probable, y quiero pensarlo, la idea de un conflicto bélico dentro de determinadas sociedades, no inducida por grandes potencias que están sacando beneficio de él, pero yo quiero esperar que, a pesar de que se utilicen o se revivan ciertos conceptos como el de amigo-enemigo, no lleguemos a repetir la historia. Pero me llama mucho la atención cómo entre filósofos de última jornada, que pueden tener 70 años, pero bueno, se utiliza mucho Carl Smith y se utiliza mucho a San Pablo. Entonces, la visión mesiánica, yo creo que estamos un poco en el apocalipsis y en no sé, la previsión de algo o terrible o algo nuevo. ¿Algún otro comentario más? Pero ¿ustedes salen animados a ser individuos autónomos, libres y críticos? Molt animats, no? Perquè jo el que veig no t'he vist gaire convençuda, ni gaire, ara parlarem de la línia que deia el Josep Carles, quan has dedicat 30 segons a l'esperança de l'emancipació i no t'he vist gaire convençuda, i més ara amb els comentaris que fas. Estic d'acord amb l'Antoni que sí que hi ha un cicle, i penso que per molt món cibernètic, diguem-li com vulguem, al final sí que hi ha el subjecte, hi ha la llibertat, hi ha les comunitats, hi ha la raó. Nosaltres som hereus una mica del hegelianisme, no? I el que deia el Josep Carles, jo penso que va en aquesta línia, i que tu has acabat claudicant una mica dient que, doncs, per dir-ho de manera molt simple, no? La fenomenologia de Hegel, doncs, la tesi, l'antítesi i la teva síntesi era l'emancipació, que també era la de Kant o la dels romàntics o de certa època, o moderna o abans del postmodernisme, però jo penso que torna, no? Que al final acabem sent humans, no? Que bestieses se n'han fet sempre i se'n tornaran a fer, penso, senyor ambaixador, però no sé, m'agradaria que fossis una mica més explícita en el teu optimisme, no? A partir d'aquest món, potser oblidant la part cibernètica, perquè al final nosaltres som físics i potser sí que arribarem a un món una mica millor, ¿no? Bueno, yo he trabajado durante mucho tiempo el pensar que, a pesar de la dialéctica entre modernidad y posmodernidad, yo hace más de 30 años, cuando se decía no es posible ya un nuevo gran relato, tipo Lyotard y tipo posmodernidad. Entonces mi asombro decía, ¿cómo no es posible un gran relato si estamos en el gran relato de la globalización, que es caótico, porque todavía no tiene justificación, no es hegeliano, pero es global, y por otro lado estamos en el impulso de las nuevas tecnologías? Esos dos elementos, y lo decía hace más de 30, en el 89,
esos dos elementos son una globalización donde vamos a estar. Entonces, eso me hizo pensar que nosotros lo que debemos es resguardar el elemento emancipador de la modernidad, asumiendo las críticas posmodernas, porque realmente ese sujeto es un sujeto situado, es un sujeto que tiene unos deseos, es un sujeto al que se le puede calificar de eurocéntrico, occidental, lo que queramos, evidentemente. Entonces, pero resguardar ese deseo emancipador de la modernidad, porque no hay que tirar todo a tierra, como decía en la primera discurso posmoderno, ya es imposible, la ilustración es reaccionaria, es imposible los grandes relatos, no, oiga, por encima no lo decían los postestructuralistas, pero sí que lo decían la moda, no, esto ya da igual. Por lo tanto, mi idea era resguardar los retos de la modernidad, asumiendo las críticas posmodernas, postestructuralistas, que son ciertas, pero yendo más allá y dándose cuenta que el elemento que define nuestra actualidad no es el post, no es algo que haya acabado, sino, yo decía entonces, la transformación. Y de ahí, aún con sus excesos, digamos, hipertróficos, transmutantes, o como los queramos llamar, que es el transgénero, el transhumanismo, unos excesos que dicen, bueno, cuando nosotros queremos decir vamos más allá, no queremos decir que todo es lenguaje, que todo se puede cambiar, o que no estamos diciendo eso sería como un exceso malentendido, pero tenemos que ser conscientes de que estamos en un nuevo paradigma donde hay que pensar precisamente en la globalización, hay que pensar precisamente en las nuevas tecnologías, pero hay que mantener esa fuerza emancipatoria que venía de atrás. ¿Cómo se hace eso? Pues yo debo decir que yo sigo pensando, y que hay compañeros y gentes que les ha parecido interesante llamar transmoderno o transmodernidad a ese reto, y bueno, cada uno sigue pensando por ahí, se piensa desde la literatura, se piensa, lo comento siempre, pero es que me parece lo que más me ha llegado. Se piensa también en Cundinamarca, hay una universidad que el rector ha tomado la idea de mis textos de transmodernidad, y entonces él dice que es la primera universidad transmoderna. Entonces, bien, ¿están haciendo exactamente lo que yo podría pensar? Pues no lo sé, pero les resulta sugerente la idea de recoger de la modernidad, asumir las críticas e ir más allá, y pensar la fusión, pensar la globalización, pensar lo internacional. ¿Cómo se hace eso? Pues yo, cuando me dicen, bueno, pues díganoslo en deportes, díganoslo en medicina, pues ya se apañarán ustedes, porque yo con lanzar la idea ya tengo bastante. Pero, por ejemplo, que hay un doctor que se doctoró en Bélgica, pero es el de la República Democrática del Congo, que la idea de una ecología transmoderna le ha resultado tremendamente sugerente para frenar la deforestación del Congo, pero sintetizando, dice, bueno, una cosa es la idea ecológica, a lo mejor depredadora, industrializada y tal, otra cosa, y él lo sitúa como posmoderno, es la idea ecológica que tiene Europa, que para él es muy yuppie, muy frívola, muy tal. Y yo digo, y yo quiero, me dice, sintetizar tanto, romper esa modernidad, asumir la ecología, pero asumir mis propias raíces africanas, para ver cómo puedo ir más allá no volviendo a mis raíces africanas, sino sabiendo que estoy en un mundo globalizado, en un mundo tecnificado y en un mundo donde tengo que responder. Pues bueno, la tesis es estupenda y a mí me llena de emoción el ver que una piensa determinadas cosas, y eso otros les da como para pensar. Ahora próximamente estaré en pero yo todo esto lo digo con asombro porque dice soluciones, en una tesis sobre música transmoderna. Y entonces, bueno, pues yo ya sé, ellos verán a lo que llaman, o sea, una música contemporánea que asuma efectivamente la tradición musical, que asuma las vanguardias, que asuma el rupturismo, pero que asuma que estamos en una fusión de tendencias.
pues bueno, es que yo no tengo soluciones, pero cuando veo que el intercambio de ideas fructifica y hay gente que a lo mejor coge una idea o lo mismo que yo he estado trabajando más de 30 años como paradigma del conocimiento y le sugiere otro, pues a lo mejor el punto de llegada es totalmente diferente a lo que yo podría pensar, pero me parece que es importante que sumemos entre todos, porque la verdad es que el reto está ahí y es a veces el optimismo te hunde un poco. Pues si no hay ninguna intervención más, muchísimas gracias, Rosa María, Ángeles, Josep Carles, muchísimas gracias a todos ustedes por haber venido. Nos vamos con muchas cuestiones para reflexionar, con un contexto un poco pesimista, pero bueno, creo que la sensatez es bueno tener un conocimiento digamos, de la realidad, del contexto actual para poder reaccionar, porque si no, pues al final estamos encapsulados y hacen con nosotros lo que quieran, ¿no? las fuerzas supremas. Así que muchísimas gracias y esperemos poder disfrutar del libro. Me han dicho que por lo menos en las librerías estará, o sea, o si no está.